Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? El día de hoy vamos a hablar el tema acerca de la solemnidad que tenemos el día de mañana. El día de mañana tenemos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Recordemos que esto se celebra el 8 de diciembre. Dice lo siguiente, y para empezar vamos a hacer en primer lugar la oración, vamos a ver la oración colecta del día de mañana. Y con esto comenzamos, vamos a hablar de este tema. Dios nuestro, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos que por su intercesión nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hacia ti. Bueno, vamos en primer lugar a definir qué es un dogma para poder entender. Decimos que dogma es una verdad revelada definida por la Iglesia. Y lo siguiente es, dice, entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelado por Dios, transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya de la tradición y propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Entonces, van definiendo qué es dogma, vamos a ver que es una verdad revelada por la Iglesia, teniendo como base, como dice aquí, la tradición, la Escritura y también el magisterio de la Iglesia, que es la que la acepta por parte de los fieles. Dice, dogma puede ser definido como una verdad revelada definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogmas, y algunos teólogos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa por un concilio general, mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o su oficio de enseñar. El concepto de dogma entonces abarca una doble relación con la revelación divina y con la enseñanza autorizada por la Iglesia. Si queremos profundizar un poco más de esto, podemos confrontar en el Catecismo de la Iglesia Católica, podemos ver los numerales del 85 al 95. Bueno, entonces ya bien entendido lo que es un dogma, vamos a ver. Dice, por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda doctrina católica, y cualquier católico está obligado a adherir, aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable. De hecho, si alguien que se dice católico no cree, no se adhiere a un dogma, pues está yendo en contra de de la Iglesia Católica. Recordemos que hay un listado de dogmas, por ahí se dicen 44, pero ahorita vamos a ver los dogmas marianos. Los dogmas marianos son 4: Inmaculada Concepción de María, la Perpetua Virginidad de María, María Madre de la Iglesia y la Asunción de María. Son los 4 dogmas que tenemos en la Iglesia acerca de María. Para ver y entender lo que es este dogma mariano, me voy a apoyar de este documento que fue la audiencia general que dio en ese entonces el Papa Juan Pablo II el miércoles 12 de junio de 1996, y dice lo siguiente: la convicción de que María fue preservada de toda mancha de pecado ya desde su concepción hasta el punto que ha sido llamada toda santa, se fue imponiendo progresivamente en la liturgia y en la teología. Ese desarrollo suscitó al inicio del siglo XIX un movimiento de peticiones en favor de una definición dogmática del privilegio de la Inmaculada Concepción. Perdón, de la Inmaculada Concepción. El Papa Pío IX, hacia la mitad de ese siglo,
con el deseo de acoger esa demanda, después de haber consultado a los teólogos, pidió a los obispos su opinión acerca de la oportunidad y posibilidad de esa definición, convocando casi un concilio por escrito. El resultado fue significativo. La inmensa mayoría de los 604 obispos respondió de forma positiva a la pregunta. Después de una consulta tan amplia, que pone de relieve la preocupación que tenía mi venerado predecesor por expresar en la definición del dogma de la fe de la Iglesia, se comenzó con el mismo esmero la redacción del documento. La Comisión Especial de Teólogos creada por Pío IX para la certificación de la doctrina revelada atribuyó un papel esencial a la praxis eclesial, y este criterio influyó en la formulación del dogma, que otorgó más importancia a las expresiones de lo que se vivía en la Iglesia, de la fe y del culto del pueblo cristiano, que a las determinaciones escolásticas. Finalmente, en el año 1854, Pío IX, con su Bula Ineffabilis, proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, Jesús, Salvador del género humano, está revelado por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creído por todos los fieles. Esta fue la proclamación de este dogma, en la cual, como vimos y señalamos y recalcamos, este dogma consiste en que la Santísima Virgen María, como dice aquí, por una gracia y un privilegio de Dios, fue inmune de toda mancha de la culpa original a partir del primer instante de su concepción. Es una gracia que se le da a ella, y esa gracia viene por Dios. Dice: la proclamación del dogma de la Inmaculada expresa el dato esencial de la fe. El Papa Alejandro VII, en la Bula Solicitudo, el año 1661, hablaba de preservación del alma de María en el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo. La definición de Pío IX, por el contrario, prescinde de todas las explicaciones sobre el modo de la infusión del alma en el cuerpo y atribuye a la persona de María, en el primer instante de su concepción, al ser preservada de toda mancha de la culpa original. La inmunidad de toda mancha de la culpa original implica como consecuencia positiva la completa inmunidad de todo pecado y la proclamación de la santidad perfecta de María, doctrina a la que la definición dogmática da una contribución fundamental. En efecto, la formulación negativa del privilegio mariano, condiciona por las anteriores controversias que se desarrollaron en Occidente sobre la culpa original, se debe completar siempre con la enunciación positiva de la Santísima Virgen María, subrayada de forma más explícita en la tradición oriental. La definición de Pío IX se refiere solo a la inmunidad del pecado original y no conlleva explícitamente la inmunidad de la concupiscencia. Con todo, la completa preservación de María de toda mancha de pecado tiene como consecuencia en ella también la inmunidad de la concupiscencia, tendencia desordenada que, según el Concilio de Trento, procede del pecado e inclina al pecado. Ampliando lo que es este dogma, vamos a ver que María fue preservada del pecado original, y como a través del pecado original se nos transmite la concupiscencia, María también queda inmune acerca de la concupiscencia. Dice: esa preservación del pecado original, concedida por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, constituye un favor divino, completamente gratuito, que María obtuvo ya desde el primer instante de su existencia. La definición dogmática no afirma que este singular privilegio sea único, pero lo da a entender. La afirmación de esa unicidad se encuentra en cambio enunciada explícitamente en la encíclica Fulgens Corona del año 1953, en la que el Papa Pío XII habla del privilegio muy singular
que nunca ha sido concedido a otra persona, excluyendo así la posibilidad sostenida por alguno, pero con poco fundamento, de atribuirlo también a San José. La Virgen Madre recibió la singular gracia de la Inmaculada Concepción en atención a los méritos de Cristo, Jesús Salvador del género humano, es decir, a su acción redentora universal. En el texto de la definición dogmática no se depara expresamente que María fue redimida, pero la misma bula Ineffabilis afirma en otra parte que fue rescatada del modo más sublime. Esa es verdad extraordinaria. Cristo fue el redentor de su madre y ejerció en ella su acción redentora, de modo más perfecto, ya que desde el primer instante de su existencia, el Vaticano II proclamó que la Iglesia admira y ensalza a María, el fruto más espléndido de la redención. Esa doctrina proclamada de modo solemne es calificada expresamente como doctrina revelada por Dios. El Papa Pío IX añade que debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. En consecuencia, quien no la hace suya o conserva una opinión contraria a ella, naufraga en la fe y se separa de la unidad católica. Al proclamar la verdad de ese dogma de la Inmaculada Concepción, mi venerado predecesor era consciente de que estaba ejerciendo su poder de enseñanza infalible como pastor universal de la Iglesia, que algunos años después sería solemnemente definido durante el Concilio Vaticano I. Así realizaba su magisterio infalible como servicio a la fe del pueblo de Dios, y es significativo que eso haya sucedido al definir el privilegio de María. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. Eso es, aquí terminamos lo que es este documento de Juan Pablo II, donde él mismo explica de qué se trata este dogma. Aquí, pues ya lo entendemos, ¿verdad? Dice que el dogma, que María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción. Y ya para redondearlo y acabarlo de entender, vamos a definir qué es concepción. Como esta definición de la Iglesia dice, la concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Esto quiere decir que desde el momento en que comienza la vida de nuestra madre, ella fue preservada del pecado original. Dice, María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante, desde que fue concebida en el vientre de su madre Santana, es decir, María es la llena de gracia desde su concepción. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción no se trata de la concepción de Jesús, quien claro está, también fue concebido sin pecado. Este es un error muy comúnmente algunos hermanos católicos que no han entendido bien este dogma, que es un poco difícil de entenderlo, lo reconozco. Muchos le atribuyen este dogma y que se refiere a Jesús, pero no. Estamos viendo que este dogma se refiere explícitamente a la gracia que le concedió Dios a nuestra Madre María, a su madre, de preservarla del pecado original. Es muy importante esto. ¿Cuál es el fundamento bíblico para esto? Dice, la Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente muchas otras doctrinas. Dice el primer pasaje que contiene la promesa de la redención, que es Génesis 3:15, menciona a la madre del Redentor, es el llamado protoevangelio, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo, la semilla de la mujer María, aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. El protoevangelio, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un Redentor, y junto a él se manifestará su obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su madre virginal. La otra es
lo que veíamos, la llena de gracia. Dice en Lucas 1:28, el ángel enviado por Dios le dice: Virgen María, alégrate llena de gracia. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Las palabras en español llena de gracia no hace justicia al texto griego, en original, que es que charitomene, y significa una singular abundancia de gracia, la llena de gracia, donde hay algo lleno, no cabe nada más, ¿verdad? Entonces María está repleta de la gracia de Dios. Dice un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. Aunque este pasaje no prueba la Inmaculada Concepción de María, sí lo sugiere. Esto es bíblicamente. Y en cuanto a la tradición, pues tenemos a los padres de la Iglesia, que se referían a María como la segunda Eva, pues ella desató el nudo causado por la primera Eva. Tenemos padres de la Iglesia como Justín, Irineo, Tertuliano, Julius, Cirilo de Jerusalén, Epifanio, Teodosio de Ancira, Sedulius, y aquí están los documentos en donde se menciona todas esas referencias que hacen a María. Ellos también, dice, se refieren a María, a la Santísima Virgen María, como la absolutamente pura, entre ellos San Agustín y otros más. La Iglesia Oriental ha llamado a María Santísima la Toda Santa. Aquí vemos la tradición, cómo se ha referido a María desde el inicio de la Iglesia, como la absolutamente pura, la Toda Santa, la llena de gracia. ¿Y cuáles son los méritos de María? Dice, María es libre del pecado no por ella misma, sino por los méritos de Cristo Salvador. Es por él que ella es preservada del pecado. Ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación, que solo viene de Cristo. Pero ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. La causa de este don es el poder y la omnipotencia de Dios. Aquí es donde muchos también tienen la dificultad de entender esto, porque dicen que solamente Dios es el que no tiene pecado, el que está libre, lleno de toda la gracia, ¿verdad? Recordemos que esto no es algo que María por sí misma se le haya dado. Esto viene por la omnipotencia y el poder de Dios, que le da esta gracia a nuestra madre. La razón es la maternidad de Dios. Dios quiso prepararse un lugar puro donde su Hijo se encarnara. ¿Cuáles son los frutos de esto? Que María fue inmune de los movimientos de la concupiscencia, como ya vimos, ¿verdad? Recordemos que la concupiscencia son los deseos irregulares del apetito sensitivo que se dirigen al mal. María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María, que siendo libre nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que había recibido. Y por último, queridos hermanos, esperando que se haya entendido lo que vamos a celebrar el día de mañana, vamos a terminar esto el día de hoy con esta oración. Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María, en ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezcan la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brille la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Eres toda belleza, María, en ti se hizo carne la palabra de Dios. Ayúdanos a estar atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos deje indiferentes, que amemos y respetemos siempre toda vida humana. Eres toda belleza, María, en ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo,
Que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María, escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. Oración del Papa Francisco. Terminamos con nuestra consagración a María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que eres todo tú, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Paz y bien, queridos hermanos, les invitamos a la celebración del día de mañana, donde celebraremos esta gran solemnidad. Nos encomendamos a nuestra Madre y pues con el favor de Dios nos vemos en el próximo video. Paz y bien para todos. Gracias a Dios.